Nos trasladamos inmediatamente hasta Buenos Aires, hasta Argentina, porque vamos a conversar con don Jorge Pereira de Olazábal Fortán Balestra. Él es ex viceministro de Defensa, analista en temas políticos, siempre tiene la amabilidad de atender a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, sobre todo de un momento de mucha expectativa para Argentina, ¿no? Tras la elección, ayer, las elecciones presidenciales de Javier Milei. Don Jorge Pereira, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. En primer lugar, antes de hacer el análisis correspondiente, me gustaría, ¿no?, compartir con nuestros oyentes y para que usted también escuche, usted mejor que yo está informado, sobre lo que significó el primer discurso de Javier Milei ayer, ¿no? Tuvo dos discursos, uno en el auditorio, donde confirmó, ¿no?, su triunfo en la segunda vuelta, ¿no? En el primero, estuvo bastante calmado, afirmó que comienza la reconstrucción de su país y luego, ¿no?, ya en lo que se conoce en nuestro país como un balconazo, ¿no?, en el segundo discurso, donde estuvo bastante eufórico, más exaltado, afirmó que va a iniciar las reformas libertarias y agregó que no será una tarea para cobardes. Escuchemos. Quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene. Nos están dejando una economía destruida, con una inflación que viaja al 300% y camino a una hiperinflación, con un desequilibrio fiscal colosal, con desequilibrios de precios relativos, con toda una serie de problemas en el mercado de cambios, con el problema de la deuda. Pero quiero decirles algo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central, tenemos la determinación para poner de pie a Argentina y salir adelante. Esto no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para corruptos. Esta es una tarea para aquellos que queremos poner de pie la Argentina y lo vamos a hacer como se hizo en el siglo XIX, cuando a partir de 1860 se pusieron en marcha las ideas de Alberdi y en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Si abrazamos las ideas de la libertad, vamos a volver a ser potencia. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. Vamos con todo lo que no se puede hacer. ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! Bien, este es el discurso de Javier Milei ayer, ¿no?, ante miles de seguidores. Don Jorge, ¿cómo usted ya analiza los resultados de estas elecciones y qué es lo que se viene ya dentro del primer análisis, dentro de la primera proyección en Argentina? Bueno, la decisión de un hombre como Milei, que tiene muy en claro la política liberal para un país, es decir, la política del progreso de los grandes países del mundo, es decir, respeto por la propiedad privada, respeto por el prójimo, división de los tres poderes y todos los valores republicanos que implica todo lo que significa el liberalismo en un país. Yo creo que él es un hombre que está en condiciones de cambiar drásticamente, por primera vez en 60 años, la ecuación política que existía en la Argentina. Yo tengo optimismo, pero también debo ser cauto en cuanto a que no sé cómo reaccionará el justicialismo o el kirchnerismo. Ojalá que tengan el patriotismo de permitirle gobernar, porque él necesita negociar, no tiene mayoría en las cámaras, y necesita la buena receptividad de la oposición para poder hacer los cambios que se deben hacer en la Argentina. Circunstancia bastante compleja, usted acaba de decir, no tiene mayoría. Cualquier cambio que él lo tenga que hacer, lo va a hacer justamente apelando a el nivel de política y sobre todo a un equilibrio que tanto se busca en Argentina, ¿no?
pero sin que perder de vista naturalmente las ideas de cambio que él tiene. ¿Esto será fácil de lograr, usted cree, o va a ser bastante complicado, como usted implicada, por el justicialismo, el peronismo y sobre todo por una tarea complicada como ha sido el copamiento de poder en los últimos años? José, es una incógnita. Eh, el peronismo cuando ha estado en la oposición ha sido siempre un partido difícil para transitarlo, y poder llevar adelante la ejecución de los planes del gobierno que sea, en este caso el de Milei, justo y tremendo ganador por 11 puntos de diferencia en la general, en las elecciones generales. Yo personalmente desearía y confiaría en que la derrota tan importante del justicialismo haga que ellos guarden respeto y le permitan a Milei sacar las primeras leyes necesarias para transformar el país, para lograr el déficit cero fiscal, para cambiar las normas del Estado, transformar los ministerios en mucho menos y más acotados y comprimidos, y todo lo que significan las medidas de reordenamiento de la apertura de la economía, ya sea en exportaciones y exportaciones, y la defensa, por supuesto, de la producción industrial argentina, que hoy está muy quebrada. Don Jorge, en nuestro país utilizan una frase muy popular, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, y esto se relaciona en que una cosa es el discurso político y otra cosa es la toma de decisiones. Le pregunto esto porque el último viernes que conversaba con usted, usted nos explicaba, Argentina tiene una deuda que supera los 130.000 millones de dólares. Naturalmente, Milei va a tener que ir a la comunidad internacional, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano, a explicar de qué manera va a gestionar su gobierno y cuáles van a ser las medidas inmediatas, ¿no? Estas medidas en algunos casos para muchos pueden ser traumáticas, pueden ser duras, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿en estos momentos se está en capacidad de hacerlo? Eh, el tránsito a ver la luz que Milei puede dar al país y que desea mostrar no va a ser fácil. Va a ser con sacrificios. El país está en una situación económica muy crítica y salir de una situación muy crítica económica es doloroso. No cabe duda de que vamos a vivir momentos difíciles la sociedad y no cabe duda de que va a ser clave el papel de la oposición. Si la oposición permite el camino y la viabilización de las leyes que el presidente Milei necesita, o si trata de obstaculizar la nueva república que queremos refundar en la Argentina, y entonces, bueno, veremos cómo se transita ese devenir que hoy realmente estamos festejando el éxito de Milei, pero no tenemos en claro cómo será la reacción de la oposición. ¿Cree usted que Milei va a tener que morigerar su estilo político? No le pido que se aleje de sus cuestiones ideológicas, que las tiene bien marcadas, pero morigerar el estilo de hacer política. Yo creo que él va ahora a ponerse en tono presidencial, es decir, no va sus discursos van a ser más estrictos a la función misma que representa su elección, y por lo tanto yo no imagino a él con actos violentos como ha tenido en la campaña, ni mucho menos actitudes innecesarias. Él ahora es presidente y se debe a la nación, a los 46 millones de argentinos, para llevarlos a un camino de progreso y al país a un nuevo encuadramiento dentro del mundo, en el cual, de haber sido terceros hace 70 años, hoy somos 140.
En cuanto a la política de subsidios, él ha dicho que él va a quitar los subsidios de manera gradual. ¿Cómo va a afectar, cree usted, esto a los sectores que menos tienen en Argentina, ¿no? A lo que se les conoce como las vías miserias, entendiendo que Argentina tiene casi un 50% de población en pobreza? O sea, ¿estas medidas pueden ser muy traumáticas? Bueno, si se hace gradualmente y con aumento de el crecimiento de la economía, las cosechas este año prometen ser mejores que las del año pasado. Si bien hay sequía, puede haber una mayor capacidad de exportación de los bienes primarios de Argentina, y si también puede haber exportación de petróleo y de litio, si esto es posible, en un manejo nuevo de una economía con menos impuestos y con mayor dirección económica hacia la libertad, y abrir las importaciones, por supuesto, que hoy son necesarias para la industria nacional. Yo diría que se puede dentro de un camino áspero, y que no va a ser fácil, porque los subsidios se van a ir retirando lenta y paulatinamente, no se pueden retirar de un día para el otro. Él mismo lo ha reconocido, que no es su intención. Don Jorge, usted ha sido ministro de Estado, usted es analista político, usted tiene un recorrido de conocer, ¿no?, Argentina dentro de todos sus resortes, sean políticos, sean económicos. Y usted mencionaba al inicio de esta conversación algo muy interesante. Vamos a ver cuál es el papel del justicialismo, del peronismo. ¿Cuánto ha cambiado el justicialismo, el peronismo, con los Kirchner, con el señor Fernández, que ahora puedan tener esperanza los argentinos de cambio? Esa es una pregunta, José, que yo dejaría que se la pregunte a ellos, porque es muy difícil para mí evaluar cómo va a reaccionar un partido que tiene dirigentes muy ásperos para la oposición y muy confrontativos para un gobierno como el que nace con Milei, y por lo tanto van a ser parte de la solución o pueden ser parte del problema. Esto queda en manos también de la grandeza de quienes han perdido y de la construcción de un país mejor para todos. Pero no tengo capacidad de contestarle cómo actuará el justicialismo, dado que no estoy con ellos y dado que habrá conversaciones estos primeros días, claves de definiciones de cómo actuar. Se verán esta misma semana. El otro tema que sí también resulta clave, don Jorge, el copamiento del justicialismo en el aparato del Estado. ¿De qué manera se puede ir gradualizando esto, como lo ha dicho Milei? Bueno, esto se puede ir haciendo con seriedad, con estudios, con realidades de que este estado asfixiante para el privado vaya desapareciendo, pero paulatinamente, con el tiempo, que permita bajar la inflación en un año, pero con el tiempo disminuirla a un grado más soportable. Y todo esto va a depender de la buena voluntad del peronismo, que no siempre la ha tenido, o mejor dicho, no recuerdo que la haya tenido cuando ha sido oposición, y por lo tanto es de desear que este sea un cambio drástico real para la Argentina, y no solo el éxito de Milei sea algo positivo para las ideas de la libertad, sino que también exista una actitud de la oposición peronista más cauta y más responsable frente a la necesidad de los cambios que se necesitan para el progreso del país. ¿Cuán gravitante es el apoyo del partido de Macri, de Patricia Bullrich, en la gestión que
en una semana más asume Milei? No, el partido de Macri, que hoy está dividido, porque está una parte con Milei y otra parte se ha ido a la oposición, eh, es importante, contribuye mucho, contribuye con diputados, contribuye con senadores en el Congreso y contribuye con una capacidad de algunos dirigentes destacados del macrismo que evidentemente van a colaborar con el gobierno de Milei, es decir, pueden ser un rol muy importante para el bien del proyecto de país que necesitamos y que queremos todos en libertad. Una primera señal que dan los nuevos gobernantes o los gobernantes es la composición ministerial, la composición del gabinete. A su juicio, Milei debería conformar un gabinete dentro de la línea que él tiene, un gabinete de ancha base, como se conoce. Yo creo que Milei va a precisar gente de mucha estatura, tal vez no con gran experiencia, pero sí con mucha estatura personal, profesional, que permita captar la problemática que tienen que resolver para el progreso del país, en forma inteligente y con un ideal, con un ideario muy definido de lograr la liberación del peso del Estado sobre los privados y con esto el progreso argentino que está tan retrasado y tan inmerecidamente castigada a la población. Don Jorge Pereira de Olazábal Fortán Balestras, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto saludarlo. Gracias por atender, como siempre, No, esta comunicación, don Jorge. gracias a usted, José, por llamarme. Muy amable. Muy amable, gracias. Saludos al Perú. Gracias.